Muy buenas otra vez después de un mesecito más o menos de la última grabación, probablemente. Esto es Moviona Mutante, yo soy David y os voy a acompañar el resto de la hora y pico que estemos hablando de Fantasmas de Marte. ¿Y quién me acompaña? Pues como siempre, virtualmente, al otro lado de la pantalla. Mi pantalla, vosotros no sois nada más, no nos veis. Pues aquí estoy, ¿qué pasa, mutantes? Yo soy Carlos y nada, pues vamos a hablar esta horita y media de Fantasmas de Marte. Programa 20 de esta segunda temporada que nos está llevando bastante tiempo hacerlo. Nos está llevando más. Que lo de Marvel iba a ser largo, pero esta está... Bueno, ha habido más inconvenientes, ¿no? Ha habido más inconvenientes, sí, pero de todas formas más programas, porque sí que en Marvel nos ventilábamos 2 películas en un capítulo, sí, a no ser que fueran... Y aquí algunos de los que habíamos decidido en 2, al final al final se han ido cayendo a uno porque sí. Además, hace programas muy manejables, en cualquier caso, y es más fácil a lo mejor venir con los deberes hechos con una película que con 2. Pero bueno, estamos llegando ya realmente a lo que es la recta final de esta temporada, porque durante mucho tiempo, unos 10 años más o menos, o 9 años, esta fue la última película de John Carpenter. Spoiler, hay otra más. Y entre medias tenemos 2 capítulos de la serie de Masters of Horrors, que eso sí que los haremos en un capítulo, porque tampoco hay mucha chicha, ¿no? No solo porque sean capítulos de una serie, aunque sean independientes, sean más cortos, sino porque sospecho que de uno hay tela que cortar y en el otro no tanto. Eso no sé, creo que no sé si los has visto todavía, ¿no? No los he visto todavía. O sea, ya me he hecho los deberes con Fantasmas de Marte, que es una de esas películas de Carpenter que no había visto completa. Pues mira, antes de empezar, si quieres, vamos a hacer lo que se nos ha olvidado en los últimos programas, que es recordar que existimos fuera del vacío. Sociales. Como ahora empezamos directamente con la peli, pero bueno, vamos a deciros, oye, estamos en Instagram y en Facebook como Moviona Mutante. No les hacemos mucho caso, ni vosotros, lo sabemos, o sea que es justo, pero si nos queréis contactar igual nos enteramos. Estamos en... Lo que sí que tenemos es un correo electrónico, y aquí de nuevo voy a hacer el llamamiento, movionamutante@gmail.com. O sea, fácil, si sabes lo que somos, sabes dónde. Para el último programa, cuando hablemos de War y hagamos conclusiones, pues nos gustaría que si alguno de los oyentes tiene algo que contar sobre John Carpenter, filmografía, un top 5, no hagáis top 10 porque si no sería muy largo, habría que editarlo. Vídeos cortitos, 1 minuto, 2 minutos, bueno, si un poco más, si es interesante, pues los meteremos en el programa, y si llega mucho, pues entonces habrá que hacer habrá que hacer un programa especial de oyentes después del de WAR. Pero sospecho que eso no va a pasar, así que si llega algún audio, pues eso, lo meteremos. No sé si voy a empezar a intentar acosar a alguna gente por redes para que directamente pedirles si quieren participar. Eso sería una cosa un poco más agresiva. Y bueno, más allá de eso, como personas individuales sí que tenemos nuestras extra de redes sociales, pero vamos, a mí me podéis encontrar en Blue Sky, a ti también, pero no eres muy activo. Yo también, pero no estoy muy activo de redes sociales. De repente me da un día que publico, pero las tengo como bastante abandonadas todas en general. Sí, yo completamente, o sea, sí que estoy un poco más activo en Blue Sky, un poco más activo, no es muy activo, es que la tengo en el móvil, es la única que tengo instalada en el móvil. No me he cerrado la cuenta de Instagram, pero me borra la aplicación del móvil. O sea, así estamos con las redes sociales. Bueno, pues eso. Estamos. Si queréis esa participación en el programa, pues la mejor forma en este caso sería mandarnos un audio si queréis. También nos podéis mandar un correo. Lo podemos con algo si no queréis poner vuestra voz, pero si queréis comentar. Y por supuesto,
deberíamos intentar hacer un repaso a ver si ha habido algún comentario en los posts. Sé que ha habido algunos de los programas han sido comentados. Un saludo a Salva, que es una de las personas que más ha comentado en nuestros programas. Sé que no va al día, así que no dirá este llamamiento a tiempo, así que igual sí que quizá podríamos hacer, ¿no?, un recordatorio en la próxima publicación, haciendo un call to action. Efectivamente. Y bueno, eso, pues más allá de eso, ya sabéis, estamos aquí en el formato que nos estés escuchando en podcast. Estamos, pues, si no es el que más te conviene, que sepas que estaremos probablemente en todas las plataformas habituales de podcast: Podimo, Spotify, Apple Podcast, iVoox, cualquiera que coja de iVoox, porque realmente es lo que usamos de servidor. Ahí estamos en todas, hasta en Amazon Music. No sé, hay gente que tiene Alexa y la usa, entonces quiere que diga, pues Alexa, pon Móvil la Mutante, pues igual hasta nos encuentra y nos pone. Y hasta en YouTube también, ¿no? Sí, y estamos en YouTube. Está curiosamente solo está la segunda temporada. Todavía no quería mezclar las dos temporadas y creo que voy a subir la primera temporada. Una vez que acabemos esta, subiré la primera semana a semana, un poco con calma. Y bueno, pues sin más ni más, ahora sí, vamos a meternos con Fantasmas de Marte. It was supposed to be a routine prisoner transport. Williams was arrested on the suspicion of murdering 6 rail workers. The bodies were hung and decapitated. But here, a million miles from home. Hello? Anybody here? Drop your weapon. I ain't going back. They're about to discover nothing is what it seems. Antes que te interrumpiera con los deberes de redes sociales, me decías que esta película la tenías un poco... La tenía un poco de haber visto secuencias y haberla pillado alguna vez, pero no es una película de Carpenter que hubiera visto entera de principio a fin. No sé, estaba ya como muy decepcionado con el tema de Marte, ¿sabes? Y Carpenter como que llegó tarde a esto de las pelis de Marte, ¿no? Porque fue como el último. Y hostia, me llevé una gran decepción, aunque hay cosas que me gustaron, con Misión a Marte de Brian De Palma. Y luego vi otra que hizo, no sé quién fue, que salía Carrie Ann Moss y bueno, era malísima también. Y fue como... Sí, o sea, es verdad. no- Que hubo uno de todas coincidencias de Hollywood que te salen dos películas que tienen el mismo tema y que suelen estar aisladas, ¿verdad? Fue con Misión a Marte y la otra, es verdad, tampoco me acuerdo cómo era, pero es mucho como Volcano y un pueblo llamado Antespic, o Armageddon y Deep Impact, ese tipo de cosas que de repente, ¡pum! Sí, de repente te en salen un mismo como verano dos o tres, películas ¿no? gordas. Y no sé, pues como que me quedé un poco decepcionado porque me gusta mucho el tema de películas del espacio, ciencia ficción y puf, fue duro. Y cuando llegó Fantasmas de Marte, pues creo que tenía un poquito de rechazo por esto. Y A ver, y luego hay que decir que la campaña, yo creo recordar, la película, o sea, no gustó nada. el tráiler me acuerdo que tampoco... El tráiler, de hecho acabo de ver el primer en YouTube, haciendo un poco de preparación para ahora, me he visto el tráiler. No sé por qué no lo he visto en el Blu-ray, porque lo tengo. Me he puesto a ver lo de la banda sonora, pero no se me ha ocurrido ver el tráiler, luego lo he visto en YouTube. Es que el tráiler huele a culo, mucho. O sea, es terrible. Ni siquiera te vende bien el John Carpenter, ¿sabes? Por lo menos el primero. Te vende a Ice Cube, te vende a Natasha Henstridge, o Henstridge, no sé cómo se pronuncia. Que es un poco... ahora diríamos, vendértela con ella... Claro, venía de... Bueno, venía a hacer especies, ¿no? Especies y ya, porque Y es ya. una modelo... Deja de contar. A ver, y no está mal en la película, no, para nada. No. Si la tipa es muy buena actriz, pero
pero Clea Y claro, Duvall, Jason Statham, que vale, Jason Statham aquí empezando a labrarse su fama de héroe de acción, intentando meterse en ese mundillo después de con Lockers en Stock y Snatch, ¿no? Un poco ir a Hollywood, aunque fuera por la puerta de atrás, que es esta película es ir a Hollywood por la puerta de atrás, para meterse en la escena de acción. Supongo que un movimiento que acabó saliéndole bien, porque sí, este hombre quiso ser el sustituto de los Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, los 2000 y lo y lo consiguió. consigue. Sí, lo Tal consigue. vez muy a través de Francia, Transporter, Crank, probablemente no Fantasmas de Marte. Se me olvidaba que estaba, o sea... Sí, yo ha sido como de, coño, Jason Russell. Coño, es Statham. Jason Statham, es verdad. ¿No? Y bueno, Pangrier, que decíamos, ¿no? Cuando salía, hablamos de Rescate en Nueva York, no, Rescate en Los Ángeles, hablábamos de Pangrier, que todo lo que se había hablado con Jackie Brown de Pangrier y cómo Tarantino recuperaba a Pangrier, Carpenter se le adelantó. Y no solo se le adelantó, sino que repitió, que es lo que no ha hecho Tarantino y lo que tampoco... No sé si se puede hablar de que Pangrier tuvo un renacimiento realmente en la segunda mitad de los 90 gracias a Tarantino. Pero si alguien realmente lo intentó más fue Carpenter, desde luego. No sé si está papel más pequeño, bueno, más grande que el de tal, es un agradecimiento por haber contado con ella mucho antes, pero no lo sé. Bueno, así, un caso interesante, ¿no? Para una película que, ya te digo, en su momento... Sí, en su momento, ¿no? Y mira, curioso, porque al final tiene el argumento que más me ha molado de todas las películas de Marte que te he comentado. Y es como de, joder, de haberla visto antes, qué putada. O sea, ¿no la habías visto? En plan, ¿habías pillado alguna escena por televisión? Lo típico cuando Sí, la ponen... lo típico. De ver Sí, algo y como que no te engancha o tienes algo que hacer y no la terminas de ver. yo sí que la vi, pero no la vi en su momento tampoco. La vi no sé cuándo exactamente. Bastante poco impresionado con ella en su momento, ¿sabes? Recuerdo que cuando escribí un resumen de la filmografía de John Carpenter en mi blog de aquellos tiempos, hace bastantes tiempos, cuando lo de los blogs todavía, antes de que se profesionalizara, ¿no? Antes de que pasara la gente a hacer YouTube y tal. Era la parte, ya como, bueno, era la última película suya y era como, mira, esta está un poco, bueno, o sea, sí, sin más, no la... Creo que es una peli que tiene la capacidad de crecer un poquito, ¿no? Con algún visionado, pero creo, así resumiendo, mi impresión con ella es que es una película que mejora en un segundo visionado, pero que no te da mucho en el primero como para que te apetezca ese segundo visionado de entrada, ¿no? Y sí, y creo ahora mismo que es una peli que se sigue viendo, que se edita en Blu-ray 4K y cosas por el estilo, porque es de John Carpenter y es el completismo y que es un sector, un género que el fan se gasta el dinero. Si no, o sea, hay muchas cosas perdidas de la época que no se editan porque que son mejores, ¿no? Que esto, precisamente por eso. Pero bueno, aún así, bueno, ahora entraremos a hablar. Ya estoy hablando mucho de casi conclusiones, pero mi idea original de la película era esa, o sea, no me llamaba mucho la atención y la verdad que cuando la vi en su día y la descarté bastante. Luego un día estaba viéndola en la tele, pues la pusieron en la tele, la pillé en plan de esto de, bueno, pues estás aquí, no hay nada que el domingo por la noche. Y me gustó más. Dije, oye, pues le saqué como Juguillo, ¿no? un poquillo de cosa a algo que en inicio además me había molestado bastante, y era con la idea que me quedé en ella, que el ejercicio interesante de la película era su estructura narrativa, ¿no? En lugar de hacer montajes paralelos, al contarte la historia Con flashback, ¿no? secuenciada por
en teoría, puntos de vista, pero claro, realmente no es puntos de vista, porque es todo contado desde una persona que te cuenta y luego te cuenta lo que le han contado, pero es flashback dentro de flashback dentro de... pero tiene una estructura que sí es novedosa, o sea, no novedosa, es volver al cine primigenio antes de que se les ocurriera que montar lo que ocurría fuera y dentro de la casa al mismo tiempo, o entrecortado, eso se iba a entender, ¿no? No sé, así de entrada. Entonces, ¿eras consciente de la fama que tenía la película? Sí, era consciente, sí, además, que por esa época, cuando estaba estudiando, hacíamos un programa de cine y había leído ya, y había leído que no. Pero, a ver, yo he estado viendo simplemente, ¿no? Pones buscando el tráiler y viendo algunos vídeos y tal. Claro, hay muchos titulares. La película que acabó con la carrera de Carpenter, la película que no sé qué. Y yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no. Porque bien tú decías que Carpenter llevaba retirándose del cine probablemente la mitad de todos los años 90, desde Memorias de un hombre invisible probablemente, ¿no? Yendo, saliendo y entrando y sí, creo que lo comentaste tú, ¿no? En el programa de vampiros, que había dicho que ya Sí, se que no había quería, acabado. que se acababa ya. Pero como le dieron la oportunidad de hacer Le vampiros, tentaron un un western, poquito. dijo, venga. Y viendo eso y lo bien que debió de funcionar Vampiros, se animó a hacer otro western, básicamente. Porque esto... Sí. Esta es, salvo porque es en Marte, es el western más western Es de un Carpenter, western, con mucha diferencia. Pero vamos, sí. Además todo, ¿no? Con el poblado, con todo. Tiene los elementos de un western. Eso me ha sorprendido. Y luego también que vista... Claro, en su día, pues eso, no le sacas el jugo, pero ahora después de haber visto toda la filmografía, es como que se vuelve a revisitar a sí mismo y eso también me ha gustado, ¿sabes? Es una de las cosas que me ha gustado mucho de la peli. Mira, justo con eso hay un vídeo de Ryan Hollinger, que es un YouTube escocés, creo que es. Igual es irlandés. Creo que es escocés. No me citéis en eso, igual es irlandés y se centra mucho en eso, en el saqueo que hace el propio Carpenter de ideas de su propia filmografía. De hecho, desde Asalto a la comisaría del Distrito 13 parece como que haga una especie de coda, ¿no? A su filmografía, como diciendo, bueno, yo ya me queda... Explota su lore, ¿no? Pero es como si se hace se hace un homenaje a sí mismo. Sí, se hace un autopack. o un autoplagio, no sabemos exactamente, o simplemente tira de cosas que sabe que le han funcionado para intentar seguir en la palestra. No sé cuál es la motivación, pero desde luego sí que, o sea, tienes cómo funciona el rollo de la posesión de los fantasmas y la automutilación que recuerda, por un lado te recuerda a la cosa, pero por otro lado te recuerda a la de los libros, la de En la boca del miedo, ¿no? El tema de los poseídos, ¿no? Y cómo se vuelve la locura esta que se tal. Es al final una adenda a la trilogía del Apocalipsis, porque que acaba también, ese final es una versión en buen rollera del final de la cosa, ¿no? O sea, se juntan los dos, están acabados, esto no va a salir bien, pero en lugar de ser de bajona aquí, ahora nos vamos a congelar o lo que sea, vamos a morir matando, ¿no? Sí, tiene, no sé, más cosas, ¿no? Tiene más ¿Alguna cosas, sí. aquí que te haya destacado a ti o que digas esta? Coño, ¿no? pues la visión también subjetiva, ¿no? Es muy también Halloween, ¿no? O sea, eso, pues ha cogido cosas de aquí, de allí, que tú has dicho, ¿no? Que le han funcionado para... Y le sale guay porque... Sí, los clásicos. Lo que te decía que era la película que más me ha gustado, así en plan ciencia ficción de Marte con respecto a las cavidades de la época, me parece incluso la más original desde Desafío Total. O sea, hasta ese punto... Hombre, si nos vamos a centrar en películas ambientadas en Marte,
Ujú, te lo compro muchísimo. ujú. La verdad es que esta película, o sea, antes decíamos que un western, es que funcionaría como un western si esto en lugar de estar rodado en Nuevo México y hacerlo pasar por Marte, pintando la mina de cal con colorante alimenticio, que es lo que hicieron. Hubieran dicho, pues esto es una mina de un pueblo minero y los indios, básicamente la Sí, historia es una venganza india, pero aquí son unos fantasmas de un tiempo a que se vengan del que ha ido a sus tierras cuando ellos hacen mucho sin que haya una responsabilidad directa, ¿no? Está un poco obviado ese punto. Entonces, perfectamente, el argumento es fronterizo completamente, la idea de vienen unos Rangers a recoger a un bandido y mm, pasa algo extra, en este caso fantástico, ¿no? Mientras van a rescatarle su banda, ¿no? En ese aspecto la premisa es western completamente, el ambiente es western completamente, pero es Marte, ¿no? hasta el nombre del preso, ¿no? Es completamente western. Sí, sí. Desolación Williams. Ujú. Es un nombre y una relación entre él y la teniente Melanie Ballard, que como el escritor de ciencia ficción, de Crash y High Rise, ¿no? Que me recuerda mucho a la relación entre el policía y Napoleón Wilson, Ujú. era, ¿no? Napoleón Wilson en Asalto a la comisaría del Distrito 13. Tiene ese rollo, ¿no? Sí, tiene ese rollo y, joder, y secuencias enteras, ¿no? Que es Sí, como bueno, de... la escena del pasillo al final es lo mismo invertido, ¿no? Del final de Asalto a la Y el Comisaría. momento al principio cuando están encerrados como en la fortaleza, eso es lo mismo. Asaltar a la comisaría del distrito en Marte y dices, hostia. Tiene muchas cosas que o sea, es eso, ¿no? Es una cosa que entiendo que es una cosa que se puede considerar molesta o Ujú. celebrarla, ¿no? Y ya está. Esto es así. Él está haciendo un poco sus greatest hits, mezclándolo un poquillo y haciéndolo con una banda sonora desatada, ¿no? Compuesta por él, sí, pero interpretada por Anthrax, Todo el nada más y Anthrax. nada Ujú. menos, con Steve Vai y Buckethead, o sea, una banda sonora metalera, groove metal y tal, que bueno, pues ahí está dándole... Memorable como tal no es, pero sí que es No, no cañera. memorable, pero le queda bien, ¿no? A la Le queda secuencia que se bien, da. funciona. Ujú. Eh, es una peli que luego tiene decisiones un poco extrañas, ¿no? Sí. Pero no deja de ser divertido Ujú. las decisiones que tiene. O sea, hay una decisión de montaje extrañísima, que son estos planos, y que lo hace como 4 o 5 veces, en dos situaciones que funcionan de forma diferente, que es un plano normal, que tiene una toma larga. Hay 2 veces que lo hace en momentos de efectos especiales y dices, bueno, y otros que son simplemente en gente andando, que es cuando salen por un pasillo o van a ver a Desolation, o cuando explota el globo, o cuando el villano está en llamas, ¿no? Que es un plano largo, a lo mejor un plano secuencia, un máster de plano secuencia, a lo mejor duraría el plano 1 minuto, pero tiene Ujú. 4 cortes entre medias con encadenados, ¿no? Es una decisión un poco extraña, ¿no? Un poco extraña, ¿no? Sí. Luego hay, ¿no? En otro momento, ¿no? Que hace eso, que es cuando... Cuando van a ver a Desolación la primera vez Ujú. y cuando salen del primer edificio. Y incluso cuando la echan a ella, ¿no? A la policía, a la teniente, ¿no? La escena esa en la que está como Puede drogada, ser. creo que lo Sí, hace sí, sí. también, ¿no? Sí. Sí, ¿qué entiendes tú de esa solución visual? Porque a mí me da la sensación de que alguien le dijo esto, hay que recortarlo, Sí, vamos a hacerla más corta. sí tiene pinta, ¿no? Quítame esto, Ujú. ¿no?
pero parece como si le hubieran dicho, bueno, aquí también hay momentos de la película en la que se repite un diálogo muy cortito, ¿no? Como cuando vuelve atrás en la historia y te va a contar la historia desde otro punto de vista, y entonces repiten un diálogo de unos 30 segundos, dices. Es como si le hubieran dicho, quítame estas repeticiones, y Me ha parecido, sí. así ganamos unos minutos, y él dijera, no te voy a quitar eso, te voy a quitar estos. ¿No? Pero quitar esto otros. Esto otro que no importa, ¿no? Sí, además que con Jason Statham es como muy, muy seguido, ¿no? De las 2 veces que sale repetido. Bueno, sale Sí. hasta 3, cuando va a ver... Sí. Será hasta 3 veces el diálogo, sí. Sí, claro, cuando empiezan a Curioso. contar la historia desde lo que me contó o lo que te contó, o también lo hacen con Pangrier, primero cuando se separan la primera vez, cuentan lo de ellos y luego dice, ¿y qué pasó? Pues me contaron esto, ¿no? Sí, no sé, la estructura narrativa, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Porque No me gusta la estructura, la verdad. No te mete dentro ¿no? Para seguir la película. ¿No? sí, yo creo que en este caso, aunque esté hecho a lo mejor un poco esté justificado como está justificado, porque es como lo está contando ella y ella cuenta la cosa y entonces le preguntan y entonces dice lo que cuenta lo que le han contado. Sí que es cierto que yo creo que le da, como la historia es tan sencillita, le da como una, no sé si tensión, pero sí que le da como no Sí. rompe la tensión de las escenas tensas, porque está como narrada directamente. Como que sí que juega un poquillo con esa idea. Creo que como experimento está bien. Creo que, o sea, no creo que le quite, creo que funciona, ¿no? Sí, yo creo que funciona, ¿no? Que le añade como misterio, ¿no? Sí, es cierto que lo de contar la historia desordenada es una cosa que se puso muy de moda a raíz de Pulp Fiction, ¿no? Pero no creo que sea tirar de ahí, ¿no? Es el hecho de que ella esté contándolo ante un tribunal, me da más pensar en cosas como Rashomon, aunque probablemente tengan más que ver con sospechosos habituales, pero de nuevo, al final sabemos que lo que ella cuenta es verdad porque no hay nada que lo desmienta finalmente y sabemos incluso cuando ella dice alguna mentira en el lo dice verbalmente, pero vemos lo que ha ocurrido en realidad, ¿no? Así que, no sé, creo que el recurso está bien porque te mete en la situación, ¿no? Y luego hay una cosa que te iba a preguntar, porque es algo que no termino de entender. saber exactamente por dónde va. Y es el tema de la sociedad matriarcal y lo que parece en el inicio, y a veces que la va a usar como hacer una inversión de papeles para señalar conducta, o sea, como para que veas el ridículo de algunas situaciones, pero realmente no, es un poco extraño. ¿Cómo interpretas tú todo esto de...? No lo sé, no, pensaba que iba a ser un recurso que iba a explotar durante la película y luego me ha sorprendido que no, o sea, más allá de, ¿no? De al principio, de que sea un tribunal, que hay más mujeres mandando, que no, tampoco es una cosa que... Hay un aspecto aquí como que porque sí que da a entender, o sea, que es como una cuestión que no debe ser, no es una inversión directa completamente de roles, no la aprovecha para hacer un gran comentario sobre diferencias o sexismo ni nada, pero sí que hay el personaje de Jason Statham que se llama Jericho, por cierto. Los nombres de todos los personajes, porque son Lieutenant Ballard, Desolación Williams, Desolación Williams. Jericho, el novato se llama Descanso. No sé, lo que son nombres muy guays todos, la verdad. O sea, muy demasiado guays incluso, ¿no? O sea, son muy, muy notables. Algo bueno, porque yo que soy malísimo para quedarme con los nombres y si se refieren a alguien con el nombre, más vale que te llames Jericho y así me quedo enseguida. Sí, este es el que le clarea la frente.
Porque si no, o sea, yo soy terrible con los nombres de los personajes en las historias, En las ¿no? películas. En las películas. Ujú. Así que estos nombres me vienen muy bien, pero esos son muy, vamos, maravillosos los nombres, ¿no? Pero el caso es que Ericó hace una cosa que es, o sea, que lo verías entonces al revés, ¿no? Él se lanza a acosar directamente A saco, a cuchillo. a saco, o sea, es como muy escandaloso, pero que ella se lo tome como un poco como, "Fa, Ujú. no es un peligro, ¿no? Es como, bueno, sí, no es una molestia, pero es una molestia que incluso como que luego le dice, pues venga, va, ¿no? Mm. Es como, lo estaba pensando porque es una cosa que le he dado vueltas, hoy la he vuelto Yo- a ver, ¿no? Y digo, creo que aquí lo que está haciendo es invierte el papel, ¿no? Ujú. Porque Jason Statham aquí hace del tío que es más duro que cualquiera, ¿no? Es un tal y va un poco un de semental, lo dice, ¿no? En un va de momento. semental además, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. claro, él va tan de frente y tan a saco con el sexual que sería, lo plantearías como un acoso va de acoso y derribo, básicamente. Pero claro, al cambiar digamos, el balance del poder en la situación, como que por defecto ella tiene más poder en la sociedad, es como Ujú. que es algo como, mira qué mono, mira qué Ah. gracioso, mira qué pesado, mira que no Ujú. es una cuestión de, se nota muy agresivo, porque es muy agresivo, pero para ella a lo mejor no es tan agresivo, es como, mira, es como, qué mona esta, que viene, que va a saco, juju, no me voy a quejar, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es muy curioso porque tiene varias Ujú. cosas como que yo no sé si realmente quieren hacer algún comentario al respecto Ujú. Yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero. o no, porque hay muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, solo la estética que llevan ellos, que es el abrigo de la capitana de Pam Grier, que es como parece sacado de las SS. No sé por dónde quiere ir o si quería ir a algún lado o simplemente es un poco de world building caprichoso en plan de es el futuro, ¿no? Y ahora manda, no. Porque sí que dan a entender como que como es un matriarcado como que son más abiertos con el tema homosexualidad o algo, muy ligeramente ahí, como que como le tira los trastos a la jefa a la prota, ¿no? Ujú. Pero es todo muy raro, ¿no? Porque luego van creo que no está muy pensado en todo caso, ¿no? Porque van a la mina, ¿no? Al pueblo minero y dicen, uy, viernes por la noche, aquí tendría que estar a los mineros, hombres yéndose de putas y cosas así. No hay nada, o sea, como muy poco patriarcal suena también eso, ¿no? Y como de Ujú. Salvation y todos los bandidos, ¿no? De 1, 2 y 3 son todos tíos también, ¿no? Es como, ¿en qué quedamos entonces? Si han invertido papeles sobre tal, es Solo una sociedad, algunos, ¿no? algunos es una sociedad más igualitaria en los Ujú. niveles de extractos o qué, o es que es que las mujeres están en los puestos de poder y a los hombres se les deja ser Sí, mineros y eso ser. sí, eso sí lo he pensado. No sé, es un poco extraño, ¿no? Desde luego no parece que sea muy utópica, ¿no? Eh, Ujú. en cualquier caso, pero tampoco parece que sea como, horror, ¿no? No sé, No. yo creo que es un capricho, parece, ¿no? Me da la sensación no muy explorado, como varias cosas, ¿no? En la película que a veces pasa con Carpenter, que plantea ideas interesantes Sí, interesante, pero no, luego no, como que no lo desarrolla, ¿no? Como que en deja varias ahí la. películas suyas, ¿no? Que dices, oye, Ujú. esto da para meterse, enfangarse allí y te lo deja ahí como un detalle ahí de que está. Y, Ujú. y aquí creo que pasa eso, ¿no? Yo creo que sí. Pues. Me llama mucho la atención porque lo que sí que queda más sin ser una traslación directa es lo de la venganza nativa contra el colonialismo, aunque sea en ultra diferido y un colonialismo que no es comparable al colonialismo americano, ¿no? Ujú. En su momento del oeste, ¿no? Ese punto, digamos, lo aterriza un poco más claramente, ¿no? Es curioso. Y luego,
Yo te quería preguntar por cómo has visto, o sea, qué te han parecido los planos de la película, o sea, cómo te presenta, ¿no? Marte. ¿Creíble? ¿No creíble? ¿La atmósfera? La atmósfera del Marte, 85% Ujú, terraformada, ¿no? Nos cuenta. Mira, a ver, creo que se nota. Hay algo que mejora a muchas ujú. otras películas, tanto de la época de incluso como después, incluso, es que se nota que Ujú. es real. Que aquí no me has puesto un filtro rojo, como en Misión a Marte o no sé qué, o no te has Ah, ido al cañón del Colorado y me has virado un poquito tal, ¿no? Aquí te has ido a un sitio arenoso. a- esto se rodó en Ujú. Nuevo México, cerca de Albuquerque, creo, o a un sitio así, en unas minas de cal o polvo blanco, ¿no? Y se pintó, básicamente, Ujú. lo pintaron de rojo. Si le llovía, se les jodía el decorado, básicamente, y rodaron de noche. Entonces, claro, cielo oscuro, con la luz no se ven ni las estrellas ni nada, y de rojo, pues, oye, es que es tierra roja, que sabemos que realmente no es tierra roja en Marte, ¿no? Pero Ujú. es la idea que tenemos, porque se ve rojo. Pero sí, o sea, a mí, o sea, los decorados sí, es cierto que los edificios te puedan parecer un poco, pues sí, como pues, un hormigón barato o algo así, pero es que ¿No te son. han parecido que tiene cierto puntito Pero, Star Wars? sí, es verdad. Bueno, claro, es el mismo tipo de construcción Ujú, barata de edificio de rápido para barato, pero ujú. para que parezca usado y funcional, ¿no? Son edificios muy funcionales, tienen esa idea un poco brutalista, pero utilitaria, ¿no? No. Me, sor- y me ha sorprendido, ¿no? Mm. Por eso, porque se siente real, ¿no? Como decías, porque ya las películas aquí ya empezaban a tirar mucho de CGI para estas cosas y como dices, de filtros Bueno, y... vamos a ver. Es que esto es post Ujú. Matrix y Sky Captain y el mundo del futuro, si no estaba al caer, Yo ya creo que ya había había caído ya. caído y era que telita esa Que, peli. que evidentemente eso yo creo que paró Ujú. mucho la idea de los sets completamente digitales, pero bueno, de Star Wars ya Sí. estaba la trilogía de secuelas en marcha y eso era digital, 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 y es que se nota mucho. O sea, es cierto que la película tiene una pátina que para entonces Ujú. estaba anticuada, ¿no? Porque no es una película de la época. O sea, es una película como de serie B Ahí quería, ahí en ese quería momento llegar. anticuada. Ah, ah, ah. Pero claro, que ha envejecido en ese aspecto, visualmente ha envejecido Muy muy mejor mejor que ciertas cosas de... que producciones superproducciones de Ujú. la época de acción, porque claro, o sea, es cierto, Matrix Ujú. no ha envejecido mal. Hay momentos de sus efectos Que cantan un especiales poquillo, que cantan, pero ujú, no pe- envejeció mal. pero bueno, se asume, ¿no? Star Wars, más la segunda que la primera, ha Ujú. envejecido peor la segunda, porque abusa muchísimo más de ese Ujú. CGI, ¿no? Que la primera que por lo menos, bueno, si va al desierto, tal, tiene cosas, ¿no? No sé, y es cine, ¿no? Como la segunda que es digital, ¿no? No, antes de que se debiera hacer algo en digital. No sé, bueno, hay ejercicios tempranos del digital que están bien, pero Star Wars no es Ujú. precisamente el mejor. Tiene sentido, pero no es Pues el a mí, mejor. Sin City pues es es mejor, una de ¿no? las cosas que me ha sorprendido gratamente para la época pues, que todo sea tan palpable y tan real y tan... Y hay CGI y hay Ujú. CGI cutre. Y muy cutre. El sueño. No, pero la visión de los marcianos Ujú. originales, pues es un 3D muy, muy chungo. Y el momento en el que el sello se abre, pero son Ujú. tan puntuales.
O sea, el plano del sello que se Pues, abre y se es, caen las partículas de... Estaban lo suficientemente orgullosos de eso para que salga en el tráiler. Te lo digo, pero claro, o sea, sí, no, pero se aprecia mucho eso. Esto es coger 160 personas, entre ellos 40 especialistas, estar 2 meses en el desierto grabando de noche, haciendo el cabra, soltando frases en plan one-liner y con unos personajes que intentan ser lo más carismáticos posible. ¿Has notado que esto era Escape de Escape de Marte. ¿Sabes que The Solution iba a ser Snake? Esto se planteó originalmente como la última parte de la trilogía de Snake Plissken, pero Escape Los Ángeles, Escape 1997, Escape de Los Ángeles, no hizo números suficientes como para que le dieran la pasta para hacer esto a lo grande. Entonces esto se recicló la idea en hacerlo. Básicamente dicen que a saco simplemente cambiar el nombre de Snake y llamarle Desolación Williams en lugar de Snake Plissken y ya está. Y poco menos que la idea vuelva a ser parecida. No encaja mucho en la idea de que las otras dos de Snake son la misma película con diferente tono, pero a lo mejor hubieran sido Hubiera sido curioso, eso, ¿no? hubiera Verlo, sido- pero desde luego hubiera sido una película Sí, y distinta. hubiera sido un broche de oro, ¿no? Sí. Hubiera estado Sí, guay. sí. Pero claro, el protagonismo de Snake, si de solo y si no hubiera sido Snake, esto iba a cambiar mucho, ¿no? Y realmente cambiaría el esquema, pero bueno, era una idea curiosa. Y bueno, luego, ¿cómo sientes el tema a villanos? Porque en realidad tampoco es que haya un villano principal más allá, ¿no? Del marciano este que se ve como liderando a todos los mineros. Pero tampoco, ¿no? Un villano principal. O sea, y sí lo he visto. Es un villano principal en el sentido de que le das... Es el líder de los poseídos, ¿no? Y se da a entender como que evidentemente son individuos separados, no es una masa común. Realmente tienen su Sí, conciencia, mantienen cierta conciencia individual, ¿no? Para que él siga siendo el que manda y es el que aguanta hasta el final. No sé, que impone, ¿no? Te intentan dar ese rollo. Hay algunos muy carismáticos en su diseño, muy inquis con el rollo de la... dicen que sí. No sé, es cierto que es la época en la que los pierces empezaban a estar más... Dice que se inspiró mucho en Mad Max, ¿no? Como para diseñarlos. Sí, tienen, o sea, tiene ahí un rollo muy Mad Max. También tiene un rollo muy de algunas de las tribus de las de Snake también. Pero sí, vienen a ser zombies espaciales, básicamente. Y es un poco igual que Romero cuando personaliza a uno de los zombies y le pone de líder en el planeta de los muertos vivientes, como que le da un poco más de inteligencia y le pone a encabezar, ¿no? Siento que le podía haber sacado más chicha. Claro, pero como que digamos que borran la mente completamente al huésped y se quedan con su identidad y hablan en marciano o lo que sea y intentan darle eso, un aspecto de una estética molona y amenazante. Piercing extremos, Pintura melena blanca y pintura blanca. y tirando millas. Y pintura blanca, sí. No, algunos de los otros mineros son bastante... hay una que me hace mucha gracia, que va con pintura azul y blanca y lleva un sujetador hecho con unas manos. Es como, por favor. Luego hay otros que tienen cuchillos clavados, atravesados, ¿no? Y es un poco como extreme body modification y eso, ¿no? Pero, a ver, no...
no me parecen una como amenaza sin rostro, ¿no? Me parece que funcionan como tienen que funcionar. Son los villanos más parecidos a los de Asalto a la Comisaría Sí. del Distrito 13, en el sentido en el que sí que hay, en esa película había como 3 que estaban un poco, porque los habíamos visto, sé que tenían un poquito de entidad, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, hay algunos que tienen un poco de entidad porque el diseño del maquillaje es tal y hay un líder, pero realmente pues son una masa devoradora. Es como esto, si en lugar de cadáveres reanimados o, bueno, no son cadáveres reanimados, son personas poseídas, fuera una masa como en blob, ¿no? Pues casi Que en daría realidad un es poco una igual. masa devoradora, como dicen, ¿no? Porque la escena de cuando los poseen baja como todo el ente por la ladera. Sí, como un humo, una niebla, ¿no? De nuevo otra referencia propia de Carpenter. No sé, a mí, o sea, no, de nuevo, no sé ese tipo de película, ¿no? Es como son poseídos. Al respecto, me parece muy interesante la escena en la que ella tiene como, cuando ella es poseída y lucha contra ello gracias un poco a las drogas, ¿no? Básicamente, eso también es muy western. Muy western, weird western, ¿no? No el western normal, pero el western en el que el viaje de peyote ¿no? Permite al héroe descubrir, ¿no? Con el chamán algo, ¿no? Aquí en concreto es vencer esta, de nuevo, una idea interesante, ¿no? Como a lo mejor vencer Como vencer tus miedos, ¿no? algo, En realidad, con... tus miedos o tu demonio interior, incluso expulsar incluso la droga en esta batalla, ¿no? O esa batalla de Marte, la Tierra, ¿no? Porque cuando ella toma las drogas, ve el mar y tal, eso, no sé, hay ideas como que chocan un poco. ¿Cuál es ¿Es decir algo al respecto o es simplemente una forma de tener una forma de salvarla a ella explicada a través de esto? ¿O es independiente? No sé, es curioso. Yo creo que era, ¿no? Más como meter ahí, a lo mejor quizá, una vivencia personal que haya tenido él. Sí. No, pero de nuevo, es un tropo muy, muy de Sí. cierto western, ¿no? ¿Qué opinas de lo del final? En el sentido de ellos escapan, ¿no? Y tienen el momento de, es que si lo dejamos aquí esto va a seguir, ¿no? Vamos a intentar pararlo, ¿no? Porque se salvan, se hubieran salvado todos descolocado, y sí, hubiera... O sea, me ha gustado, me ha descolocado que volviera, porque es como de... Pensaba de, bueno, pues ya se acabó la historia, ¿no? Ya tal, se van. Como de repente el giro de ¿qué cojones? no escapamos de la pelea, sino que vamos a ello porque tenemos la oportunidad de pararlo, ¿no? Y se montan la idea de vamos a reventar el A tomar por reactor culo. nuclear, ¿no? Entonces, con eso caen todos menos los dos protagonistas y Además que finalmente caen así, pum. no sirve de nada, ¿no? Sí, caen en el momento de vuelves, pues la liaste, ¿no? Además que es muy rápido, ese final, ese último acto, dices... Y muy gorecillo, me ha volado. Sí. No, además que las muertes algunas son muy, muy, muy bestias. O sea, la de Sí, la de la novata, novata. ¿no? No te lo esperas y de repente dices, coño, que se le ha caído la cabeza. Además, que está muy bien hecho, porque sí que ves porque yo no sé si es que hacen un Texas Switch con entre la actriz y el dummy, o qué, pero es Con la... escuela, porque con el momento en el que le corta la cabeza y cae muy rápido, pero te da la impresión, no te da la impresión de que es un muñeco. está muy bien hecho en la cabeza no. mentira. Yo creo que el hecho de que ella se agacha 2 veces, sale de plano y vuelve a entrar, Sí, como y que cuando vuelve a entrar, la no... pilla por la parte de abajo del plano. Entonces yo creo que eso ayuda. Claro, entonces, no sé, está muy bien pensado, porque es en un solo plano, cambias a la actriz por el dummy y te lo vende muy bien, porque he visto la cabeza cortada en el suelo en
en imágenes de making of y se iba. O sea, es que no se nota nada en la película. Está muy bien resuelto eso. La muerte de Jericho es la clásica muerte de zombies que te de zombies que atrapan te y atrapan y masa. te tal. Ujú. No se ve, Sí, pero te puedes pero imaginar es la agobiante, clásica. ¿no? Como lo ves desaparecer, dices, hostia, hostia, Ujú. qué Se le agobio. echa encima. Ujú. La de despido, ¿no? Es que va la puerta del tren Ujú. también es corecilla, Sí, sí. impresiona, sí. El gorecilla pero Ujú, es más directo, ujú, ¿no? Es un corte yugular, o sea, no es tan ujú, sorprendente como ujú. como la de la novata, ¿no? No sé, alguna cosa que quieras Pues destacar. me gusta mucho la secuencia del descubrimiento cuando la comandante cuenta, ¿no? El inicio de todo. Hay un plano súper cojonudo, Ujú. que es cuando se acercan, ¿no?, a la puerta esta que tiene como el sello con los jeroglíficos y que a la puerta y que hay... Ah, Mira, eso sí. será escena CGI, fíjate. Ahora acabo de caer. Justo cuando cae. Sí, 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 ese es el Y, plano que te decía que están y tan mola un orgullosos. montón el plano este del túnel. Es acojonante. Ahí ver. Sí, no, el túnel excavado en la Ujú. roca, pero que es Perfecto. Ujú, perfecto, tal. Tiene con esa iluminación, ese rojo, ese ujú, amarillo dorado, una de las únicas ujú. escenas de día de la Y es película, una de hecho. de las cosas así que me gusta más a nivel visual de la peli. No sé, a mí hay detalles que me gustan. Por ejemplo, al final aparece de los Solution Williams y le La lanza sus pistola pistolas y la y son pistola cromadas, son ¿no? cromadas. Las metralleras cromadas en plan de ahí muy presciente, ¿no? Porque llegan las pistolas chapadas en oro Ujú, y todas esas cosas que vemos más adelante, ¿no? No sé, creo que la peli ujú, tiene su flow, es ujú. muy imperfecta. Esto es así. Esta es una peli que los No, normies te van a decir esto no te aguantan. O es una sea, basura. sí, Te van a decir, pero... o sea, es así, tiene muchas cosas que es porque sí, no es una película redonda Ujú, ni mucho menos. Y es una película que puede ser, o sea, la trama es papel de fumar, ¿no? Y juega con la narrativa para darle un poco de gracia y aquí son escenas de acción. El montaje ujú. no es muy allá. No, no, Escenas de no, acción, es un no es de las batiburrillo a mejores, veces. no. Sí que es cierto que tiene eso, las cosas muy prácticas, algo que se Ujú, celebra mucho ahora. Y entonces se daba por sentado y la gente se flipaba con lo que no podías hacer y podías enseñar gracias al 3D. Pero entonces era, pues que tiren aquí esto, el camión sea de verdad y le estén tirando cosas y los especialistas y esta escena de acción tonta de me giro, pum, disparo. Claro, es que incluso ujú. los disparos tienen las balas de fogueo. La detonación. La detonación Ujú. de las ametralladoras es visible en el making of porque no está Nada, metido. O y sea, eso. todo eso, pues claro que son cosas que por seguridad ya no se hacen incluso. Y Es que es todo práctico, y es quitando acojonante, cuatro ¿sabes? cosas. Al final, el pueblo, como, ¿no? Cuando empiezan a explotar todos los edificios, todo prendido en fuego y Claro, todo real, y todo ¿sabes? Es eso acojonante. que Ujú, no luce demasiado en la ujú, película porque es un caos, que es lo que tiene que ser, es un caos, porque lo que está ocurriendo es un caos. Es un poco como esa escena de la misión en Vampiros, que es John Carpenter divirtiéndose con el rodaje con ujú, los especialistas, que está claro que le mola y le gusta. Y muchas escenas de acción con los actores metidos con especialistas que se caen antes de que les peguen y todo ujú, como se hacía entonces, pero claro, ahí de verdad, tienes a Ice Cube, tienes a Atlas, o sea, ahí ujú, pegándose con esta gente de verdad y haciendo tal, entonces no son sustituciones faciales y entonces pueden ujú. hacer saltos y cable, y no hay cables, no, estos son los especialistas Tirándose, tirándose al suelo, luego las granadas lanzándose con volando por trampolines, los aires, hay planos muy, muy guapos de gente pero volando. a pura Ujú.
clásica acción. Entonces, no es una cuestión es que tampoco se hacía Sí, sí. así tanto. O sea, es tal como lo hace, es muy, muy clásico y ambicioso en Ujú. algunos aspectos. Esas escenas de acción. Así que son un batiburrillo, porque, bueno, pues es un caos, ¿no? Y subo y bajo la cuesta y disparando. No, es un poco yo. Pero sí que es cierto que es una película que yo creo que no es para un público que no te compre Ujú. este tipo de cosas. Es un... Sí, no para todo tipo de público, evidentemente. Pero bueno, si estás escuchando esto, Es probablemente es que que te, gu- es que sí te guste. seas o eres un completista Ujú. de los podcasts. Y si eres un completista de los podcasts y no eres un completista de John Carpenter, no sé qué estás haciendo tal. Pero sí, ya entiendo que esta película, si estás escuchando esto, probablemente la hayas visto o te interese. Y si la has visto, sea que la disfrutas Ujú. porque es divertida sin más, o porque es entretenida, o porque es un guilty pleasure, o porque es o pienses que es tan mala que es buena, o lo que sea, no está en ese territorio para mí. No es una película tan mala, es una película que Es una película que tiene ciertas. Yo creo que juega con eso, ¿no? Carpenter también. sí, es una, yo creo que es Ujú. una diversión. Creo que no termina todo el mundo de estar en la misma página sobre Justo. lo que es la película, si es una película que va en serio o Yo es creo que es más más satírica, satírica. ¿no? Depende qué actor le preguntes, porque algunos están... Más es una película que yo creo que más allá de la acción, llama mucho a tropos de la Ujú. acción ochentera. Y de hecho, claro, esto es cuando te la tiras en la película al suelo, el referente de esta película mm, tan genérico de, de terror espacial con acción, claro, el referente es Aliens. Sí. Creo que Carpenter puede estar a la altura está a la altura o superando a Cameron en ocasiones, pero Aquí no. aquí no, ¿no? Y eso, y Cameron es un director mucho más perfeccionista desde el principio, ¿no? Carpenter es un poco, yo creo que tiene un rollo un poco más de colaboración, más de hallar las cosas, no sé. Pero creo que es una película que es lo que decía al principio, gana, no es que gane con cada visionado, tampoco nos pasemos, pero gana con revisitando la gana, yo creo, porque le da un poquillo de... Pero es cierto que de entrada tampoco, sobre todo para la cinefilia clásica, pues esto no es cine, esto no es un film, es una cinta, ¿no? Es una película de Ujú. videoclub, en el mejor y en el peor sentido, y hay gente hoy en día que la Ujú. reivindica mucho, y me parece bien, creo que tiene cosas a reivindicar. Es un film menor de Carpenter, eso depende de cada uno. ¿Es menor que sus hits de de los 80? Desde luego. Pero es que ¿quién no es, quitando a lo mejor en la boca del miedo, ¿no? El cine de este hombre en los 90 no es lo mismo que en los 70 y los 80, cuando Su estaba en apogeo. su Ujú. capacidad mayor, no sé. Eso es evidente, pero aún así creo que tiene un flair, tiene un humor, tiene Sí, tiene un un... flow, la peli, un sello propio de él que, pues que. que es lo que veremos, que probablemente se pierde. La idea que tengo, recuerdo la cabeza Ujú. de The War, es algo Ujú. que ahí se pierde, ¿no? Pero aquí no, aquí sigue siendo Carpenter, sigue. Además. Además, parece que hace un repaso como consciente de que no va a dirigir Ujú. más después de esto. No sé cuál era su intención, no sé si Yo creo que realmente... el revisitarse a sí mismo y dejar huella de todo y eso, hacer un western y divertirse, ¿no? Una última vez. Mm. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que es eso, escoger un montón de gente y eso, y la banda sonora, juntarte ahí con Anthrax, Steve Vai y Buckethead. No, es como, es muy de, venga, vamos, tocarme esto y sí, dale más guitarra y puteo, oiga, tal. No sé, hay vídeos de la grabación de la banda sonora que son Ujú. graciosos, ¿no? Me parece curioso, Ujú. Anthrax, precisamente, que ya, y eso que digo, no, Anthrax no es un grupo de metal que estuviera
ahí arriba en popularidad ni el género que hacían, ni dentro del metal, ni en la época. O sea, esta es época new metal total y estamos con Anthrax y me parece curioso. Arriba Anthrax, ¿eh? Y su Indians y sus cosas así. Es un grupo curioso. ¿Alguna curiosidad? Pues sí, curiosidades tenía que el papel de Desolation no iba a ser para Skip en el primer momento. No, que me lo imaginaba por el nombre que le han puesto iba a ser para Wesley Snipes. Supongo que sí. Ujú. Bien, claro. Que tiene su, ¿no? Creo que le gustó Demolition Man, ¿no? Y la tomó también un poquito como Sí. No, a ver, no. También el de Natasha Henstridge tampoco iba a ser ella. De hecho, fue muy a última hora su incorporación en el casting como protagonista. No sé exactamente qué pasó, pero Descanso, Liam White, es el... Entonces, no sé ahora, ¿no? Es Hollywood, ¿no? Pero en aquella época era matrimonio, estaban casados. Y él, digamos que no sé qué pasaba, si es que no habían encontrado o se les cayó la actriz o lo que fuera, que por recomendación suya, es cierto que parece que sí que estaba entre no sé, un shortlist de gente, ¿no? Pero digamos que todo el cast ya estaba seleccionado y esto como una semana antes de empezar a rodar. Se hizo el casting de Natasha. Pues mira, de Natasha. estoy mirando, iba a ser Courtney Love, la protagonista. Pero entiendo que se cayó porque hizo alguna cosa en plan. Por una lesión de tobillo o lo tuvo que dejar. Hostia, que se iban a plantar con Ice Courtney Cube Love. y O sea, Wesley Courtney Love Snipes de protagonistas. Wesley Snipes y Courtney Love. Sí, bueno, Wesley Snipes me imagino que se cayó mucho antes, pues diría que nada, ya esto no. Y menos mal, porque Creo yo que, creo mira, que Carpenter no sobrevive a un rodaje con Wesley Snipes y su... Pues no voy a abrir los ojos, porque no me yo da que la sé, gana. con Courtney Love también, ¿no? Así que mira, las cosas pasan por algo. Sí, se iba a retirar igualmente, aunque esto hubiera sido el exitazo del año, ¿eh? Qué curioso, no sabía lo de Courtney Love, mira tú. Y poca cosa más. No. No, bastante. Le hemos bastante sacado, eso, le hemos sacado chicha, le hemos sacado chicha. Yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hablar del diseño de producción. Me parece muy interesante lo del arte de que montan ahí con los clavos, las tijeras y todo eso, ¿no? Le da un rollo folk, horror, espacial, ¿no? Al utilizar herramientas, pero es un poco como si fueran las obras de arte hechas con esqueletos de animales colgando, muy, muy nativo, muy folk horror, ¿no? Que le da ese rollo. Sí, además que, ¿no? Ahí al principio hace como bastantes planos de detalle de tal. Sí, de esas cosas es como negativo, ¿no? No sé, creo que tiene buenas ideas, tiene sus repeticiones, es verdad, pero... ¿vale? Y cosas que me fascinan en el sentido de podría estar discutiéndolas, ¿vale? Porque no las entiendo. Pero no las entiendo en plan mal, sino... O sea, todo el tema del matriarcado en la película me parece fascinante simplemente porque creo que simplemente... Y soy consciente que probablemente sea una cosa que han puesto ahí por ponerla, casi. Por decir, vamos a darle un rollo... Es el futuro, pues. Matriarcado. Para que veas. No creo que vaya más allá, pero creo que lo que te permite leer las relaciones de los personajes poniéndole ese marco te da para hablar o lo de la estructura narrativa, las repeticiones de hacerlo diálogo, en capítulos. Según los puntos de vista, eso da para hablar también. Y la necesidad de cortar o de repetir trozos o de cortar para que hagan la pregunta tal. O sea, hay cosas que
dices, esto no sé, pero... Y de reciclar plano, porque hay justo en el momento del final, cuando es el giro de vamos para allá, ahí estaba descolocada porque volvían y hay un plano del tren que va hacia adelante que cuando pasa todo esto y tal, pum, lo repiten y lo ponen a la inversa. Y, me Claro, bueno, encanta. es que, Me ha a ver, encantado. el tren tienen el set del tren, del vagón, y luego tienen la maqueta. Claro, la maqueta, pues la repites. O sea, no es... la repites Y ya marcha está. atrás y ya está. ¿Para Pa- qué vas a tal? Y si encima es el set Ujú. que se mueve y solo se mueve bien en una dirección, pues no sé exactamente a qué plano dices, pero Sí, ha va salido el una de plano, otra. como que iba el tren hacia adelante, tienen como la conversación de venga, volvemos, para que... Y justo cortan el mismo plano, pero que dice, joder, gracioso. Así que, mira, eh, en general no va a ser mi película favorita de Carpenter, pero sí me la voy a volver a revisitar algún día porque le saca Sí, pero has dejado claro que es tu película de favorita ambientada en ambientada en Marte. Marte Ajá, alrededor del sí, año 2000. sí. Esa la firmo yo también. Sí, la firmo. Y además que me voy a volver a ver mi Misión a Marte y la otra mierda que me vi en su día para ¿Cómo se llamaba? Porque reafirmarme. era... La de ¿Cómo era? Carrie Ann Misión a Marte. Moss, a ver, que era Val Kilmer, si no recuerdo mal, y Carrie Ann Moss. Sí, me suena. Y era malísima. Esa peli sí que era mala. Joder, porque Misión a Marte, bueno, tiene cosas que todavía se pueden salvar. Planeta Rojo se Planeta llamaba. Rojo. Sí, es verdad, me acuerdo. Del 2000, ¿no? Y es que por eso te digo, que es que llego tarde. Carpentera. ¿Sabes la cosa? Es que no sé Ujú. distinguirlas. Porque ninguna de las dos creo que llegué a verla bien en su momento. No fui a... Las vi un poco ahí en Canal Plus entremezcladas, porque además las debieron de poner luego en la tele casi a la Pues vez. yo, joder, Misión a Marte tenía muchas ganas porque, joder, había visto Misión Imposible y había visto, ¿no? Películas de Brian De Palma en su momento. Me gustaron un montón y fue Ya, como, bueno, joder, pero ¿qué es esta puta mierda? ¿Qué has hecho, tío? es que Brian De Palma en los 2000, no sé, es una cosa que existe. Y es que mira, Misión a Marte también fue del 2000, justo, o sea que... Justo, Si es que ya te digo, si yo tenía la idea de que Ujú. salieron a la vez, un poco esto de que se pisaron un poco Sí, esto la una a la que... otra en cuanto a Ujú. taquilla, porque era, pues, y luego en televisión, pues, emitidas prácticamente una detrás de otra, pues, y sin mucha, o sea, no las distingo, es como un mare magnum. Sé que recuerdo una escena de alguien muriéndose mientras aterrizaban o algo, y no sé si es de una o de otra película. Mm, No tengo ni idea. Tengo un recuerdo de una escena de una de esas dos películas y no sé de cuál de las dos es. Creo que por lo que dices, creo que va a ser de Planeta Rojo. Seguramente, pero lo que te quiero decir que Deep Impact y Armageddon, Ujú. pues las distingo. Son lo Hombre, porque suficientemente te has metido ahí a diferentes, no Frodo sé. para que las distingas. Sí, vale, son Sí. bastante distintas. Pero lo mismo un pueblo, el Volcano y un Ujú. pueblo llamado Dante's Peak, no tienen nada que ver luego visualmente y Volcano Sí, Volcano, joder, es duro, pero... Bueno, Dante's Peak tampoco es que sea una maravilla, No, pero... pero bueno, a nivel maquetas y todo eso, bastante mejor que Volcano, sí. Volcano fui a verla al cine en su día. Bueno, normal. Pues, tío, un volcán en la ciudad, pues Maravilloso. Y maravilloso. Tommy Lee Vamos Jones, a verlo. qué más puedes pedir? Claro. No, es el tema del cine de desastres hacia los 2000 es para verlo, ¿eh? Pues bueno, nos ha cortado un poquito la conexión, Sí, entonces aprovechamos ya y escucharás pasamos todo porque como me he a... cortado, decirme, coño, saca de internet. Y sí, Sí, sí. se me ha caído. Bueno, pues no sé, ¿quieres enchufar algo antes de que nos vayamos? No, nada, yo creo que ya, ¿no? Ya estábamos aquí con las conclusiones De la de la película, película sí, sí. y pues nada más que añadir, yo creo. Y ya estamos desvariando y hablando de Sí, sí. Volcano y de otras películas, así que
No sé, alguna recomendación, alguna cosa. Pues no sé si la última vez que grabamos recomendé Frankenstein, que justo la había visto, Frankenstein, puede ser. No me acuerdo. No, yo creo que no. La última vez que grabamos todavía no había Pues salido, nada, yo creo. pues si no habéis visto Frankenstein, vedla. Por mucho que a mí me ha gustado, Ujú. me ha gustado. Yo tengo cosas que comentar de Ajá, Frankenstein porque no, ajá, me ha gustado, pero probablemente sea la película que menos me ha ujú, gustado de ujú, Guillermo del Toro en un primer ujú. visionado. Pues a mí me, Lo dejo caer. a mí me ha gustado bastante, la verdad. Me gustó. Ujú. Pues de todas formas creo que es una película que, Pero o ujú. sea, Sí, tiene. también me ha pasado lo mismo también con The Ajá. Running Man. No la he visto. Ajá. Pero le tengo ganas. La última película de Edgar Wright y me ha pasado lo mismo. La película me ha gustado, pero sigue siendo la película que menos me ha gustado de Edgar Wright en un primer visionado. Lo cual no quiere decir que luego pueda crecer en segundos, tal, pero es Ujú. cierto que, no sé, están dos películas que tenía muchísimas ganas de ver y a lo mejor Ujú. precisamente por eso no me han entrado tan bien. ¿Y has visto Drácula de Luc Besson o no? No. No he visto Ujú. Drácula, no he tenido No, yo oportunidad. tampoco la he visto todavía. Quería saber. Por- He oído todo lo malo. He leído todo lo malo, yo también. Y. Ujú. Pero bueno, pues ya veremos. Es que con Ujú. Luc Besson, pues parece ser que quería hacer. Lo que he oído es que quería hacer la versión de Ujú. Coppola y es lo que ha hecho. No sé si es un poco. Suena un poco Sí. exagerado, ya veremos. Seguro que tiene Ujú. sus cosas. Estrena Much- muchas cosas ahora. muchísimas. No da tiempo a todo, a no ser que vayas más de una vez a la semana al cine y yo Ujú. a veces me cuesta ir más. Eh, que está caro. No tanto como salir de copas, pero tampoco salgo de copas. No sé, yo no tengo nada así en plan de enchufar, en plan de hacer esto, ver esto o tal. Salvo que, ya sabéis, soy muy de escuchar podcasts en inglés. Y un podcast que me encanta pero es Evolution of Horror, que cada temporada hacen un subgénero de terror, ¿no? Y hablan de películas clave, ¿no? De ese subgénero. Pero han tenido una idea que sí que podría encajar perfectamente en esto. En lugar de una filmografía, bueno, es una filmografía seleccionada, pero no de un director o de un actor, sino de un estudio de producción, ¿no? Ujú. Básicamente, como un podcast inglés, pues han hecho un spin-off que se llama Hammer Time y es un podcast en el que van a repasar todas las películas de terror de la Hammer, ¿no? Ah, Empezando calla. con Quatermass y las Dráculas, los Frankenstein, la momia, la Gorgona, tal. Entonces lo estoy gozando. Acaba de relativamente empezar, van por, no sé si 7 capítulos, una cosa. Son más cortos que el clásico capítulo de 2 horas, son una hora y pico. Ujú. Y la gracia es que es bastante interesante porque lo diré mal, pero creo que es Kevin Lyons, que es un tío que, pues, un fan fanático de el que escribe la enciclopedia del cine fantástico inglés, es un fan un experto en Hammer, ¿no? Y Becky Dark, que es una crítica de cine también muy habitual del terror, pero que no ha visto casi nada de las películas de la Hammer. Entonces tienes a alguien que se las ha visto miles de Ajá. veces y alguien que ha visto alguna, nada más, ¿no? Y es muy interesante, dos generaciones hablando de las películas de la Hammer que son lo que son, a mí me encantan, y si te gustan y el inglés no es una dificultad, pues aprovechar para ver el listado de películas y verte las que no te has visto y escuchar el podcast haciendo una cosa, es una cosa que es lo que estoy haciendo yo. Este Hammer Time me parece un podcast para, pues eso, amantes de ese terror de los 50, 60 y 70 de la Hammer. Y está siendo muy entretenido. Y ya está. Esa recomendación de uno de Tus mis podcasts. podcasts Bien, bien. habituales. Y nada, pues, pues eso. Pues, 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 pues,
recordaros, estamos, si queréis contactar con nosotros, Facebook e Instagram, Movie la Mutante. Si queréis aportar vuestro granito de arena al último programa de la temporada, cuando hagamos nuestras conclusiones de Carpenter, y queréis mandar vuestros top 5, un comentario sobre alguna de las películas, sobre el director en sí, correcciones a alguna burrada que hayamos dicho, todo en audio, pues nos lo podéis mandar al correo movialamutante@gmail.com, y prometemos que dentro de lo razonable se pondrá todo lo que llegue, que seguramente sea nada, pero si llega algo, pues... Bienvenido sea. Mínimamente constructivo, por supuesto. Ahí lo pondremos. Por favor, si escucháis esto a tiempo... Bueno, si escucháis esto dentro de 2 años... Por favor, Salva. Pues no lo mandéis Si porque escuchas esto a tiempo, no tiene nada que tal. Pues nada, si te apetece participar, Claro. pues bienvenido eres. Y bueno, pues más allá de eso, ya sabéis, estamos en las plataformas de podcast que os gusten, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Evox, en Amazon Music. Iba a decir, sí, todos, ¿no? Amazon Music y ¿cómo se llama? Podimo. Iba a decir Patreon. No, en Patreon no estamos. No, todavía no nos hemos puesto no. pedigüeños. Lo tuvimos de idea inicial, pero bueno, si algún día llega, pues llegará. A ver, tendríamos que ser capaces de ofrecer algo tal y tendría que haber gente interesada, y no parece el caso. Así que, bueno, sin más ni más, yo me despido. Hasta el próximo programa, que hablaremos de Masters of Horror, los 2 capítulos de la primera temporada y segunda temporada de esta serie, en los que dirige John Carpenter. Son El fin del mundo en 35 milímetros, Cigar Advance y Pro-Life. En uno protagoniza Norman Reedus y Udo Kier, y en el otro es Ron Perlman y no sé quién más, no me acuerdo de más. Y eso, creo que son una de cal y una de arena, es el recuerdo que tengo, pero ya hablaremos, a ver, después de mucho tiempo sin ver ninguno de los dos. Ya os contaremos, así que... Y pues nada, pues yo me despido diciendo que el otro día había Norman Reedus y dije, ay, ¿cómo se parece ese tipo a The Walking Dead? Y pues nada, con esta anécdota me despido. Y venga, yo también. Y nos vemos mutantes. A ver, ¿qué te ha sido? ¿El tema de? ¿Tiene de? ¿Qué te he perdido? Esto último. Te he perdido completamente. Me perdido A ver. Te sigo escuchando. Sí, espera. ¿Carlos? No. Esto se ha quedado. David. Bueno, pues igual vuelve. Carlitos, te echo de menos. Hostia. No sé si me puedo dar porque no quiero cortar. Amigo. Bueno, voy a decirlo, básicamente voy a hacer una despedida mientras vuelve Carlos, y vuelve o no vuelve, porque se ha cortado internet y realmente hemos acabado de hablar de la película, así que yo os recuerdo, si queréis contactar con el programa, movialamutante@gmail.com, mandarnos cualquier cosa que queráis que pongamos en un audio hablando de John Carpenter para el último programa de la temporada, lo agradeceremos muchísimo. Si queréis seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, Movia la Mutante también. Y luego pues... ha vuelto. Estaba grabando una despedida por si no volvías. He vuelto, se ha caído internet, me estaba ayudando.